Hoy vamos a hablar de un tema bastante oscuro, un capítulo de la historia que muchos prefieren olvidar, la era de los manicomios. Miren, la palabra manicomio suena casi clínica, ¿no? Como un hospital, pero la realidad, sobre todo en los siglos XIX y XX, era otra cosa, completamente. No eran lugares para curar a nadie. De hecho, lo que pasaba ahí dentro hoy, sin duda alguna, lo llamaríamos tortura. Y aquí empieza lo más escalofriante. Vamos a ver lo increíblemente fácil que era perder la libertad y terminar encerrado en uno de estos lugares. Bueno, en el papel la cosa sonaba lógica. Internaban a la gente por enfermedades mentales. Pero la realidad era muy distinta. Las leyes de la época eran tan ambiguas que básicamente una familia podía deshacerse de un pariente con pretextos mínimos, o sea, con que alguien dijera que una conducta era rara o fuera de lo normal, era suficiente para que se llevaran a alguien a la fuerza. Así de fácil. Para darnos una idea de hasta dónde llegaba el abuso del sistema, tenemos el caso de Elizabeth Packard. Es un ejemplo perfecto. Su esposo, que era un ministro calvinista, la mandó encerrar. ¿Por qué? ¿Cuál fue su diagnóstico? Pues simplemente porque ella no estaba de acuerdo con las creencias religiosas de él. Con eso bastó para que la etiquetaran de loca y la encerraran por 3 años. Y su historia es increíble, de verdad. Pasó de ser una paciente a una activista imparable. Fíjense en la cronología. En 1860, su esposo la interna. Pasan 3 años y sus hijos logran sacarla. Pero la cosa no para ahí. El esposo necio la encierra en su propia casa. Pero Elizabeth no se rindió. Logró que su caso llegara a juicio. Y escuchen esto, un jurado tardó solo 7 minutos en declararla cuerda. Esa experiencia la transformó por completo y se convirtió en una de las pioneras en la lucha por los derechos de los pacientes mentales. Durante el juicio salieron a la luz todos los prejuicios de la época. Era de no creerse. Hubo testigos que decían que el simple hecho de que una mujer le discutiera a su esposo ya era un síntoma de locura. Imagínense. Por suerte no todos pensaban así. Hubo gente con sentido común, como el doctor McFarland, que dijo algo que quedó para la historia. No llamo loca a la gente porque difiera conmigo. Ojalá tuviéramos una nación de esas mujeres. Un testimonio clave. Ok, ya vimos lo fácil que era entrar. Pero, ¿cómo era la vida allá adentro? Pues gracias a una reportera increíblemente valiente, lo sabemos con lujo de detalle. Hablamos de Nellie Bly. En 1887, esta periodista se hizo pasar por loca para que la internaran. Su misión era investigar desde adentro el asilo de mujeres de la isla de Blackwell. Y esto no fue una ocurrencia, ¿eh? Fue un encargo del mismísimo Joseph Pulitzer para el periódico New York World. Lo que descubrió no solo expuso los horrores del lugar, sino que cambió para siempre el periodismo de investigación. Y lo que encontró, bueno, no era un hospital. Era, sin más, una prisión. Las ventanas tenían barrotes. Por la noche, las puertas se cerraban con candado. Ella misma contaba que no podía dormir de pensar en qué pasaría si había un incendio. Sería imposible escapar, una trampa mortal. Y la crueldad llegaba hasta lo más básico, como la comida. Nellie Bly describió la comida como rancia, incomible. Su frase lo resume todo. Tener hambre y que te dieran esa comida era una de las cosas más horribles. Para la gente internada ahí, hasta comer era una forma de tormento. Es que la falta de lógica estaba ahí desde el principio, desde el diagnóstico. Vean nada más algunas de las razones médicas que se usaban para encerrar a alguien de por vida. Caerse de un caballo, beber demasiado whisky o, así tal cual, nacer idiota. La frontera entre ser un poco excéntrico y que te declararan loco era, pues, prácticamente inexistente. Pero si las condiciones de vida eran espantosas, esperen a escuchar sobre los tratamientos, porque aquí es donde la cosa se pone todavía más oscura. Bajo la bandera de la ciencia, a los pacientes se les usaba básicamente como conejillos de indias, y a veces hasta las ideas más premiadas terminaban siendo una pesadilla. Por ejemplo, hubo un tratamiento que incluso ganó un premio Nobel que consistía en infectar a propósito a los pacientes de sífilis con malaria. La idea era que la fiebre de la malaria matara la bacteria, pero el pequeño detalle es que el 15% de los pacientes se moría. Pero no de sífilis, sino de la cura. Y había más curas de este estilo, como hacer girar a la gente a toda velocidad en una rueda o marcarlos con hierros candentes. O sea, esto no era medicina, era tortura con una capa de pseudociencia. Y lo más perturbador es que quienes aplicaban estos métodos estaban convencidos de que estaban usando la ciencia más avanzada para controlar conductas que la sociedad simplemente no entendía o le daban miedo. Pero sin duda, el procedimiento más famoso y terrible
fue la lobotomía. Y en Estados Unidos la popularizó un tipo que, para empezar, ni siquiera era cirujano, Walter Freeman. Su método era brutal. Usaba un instrumento parecido a un picahielos, lo metía por la cuenca del ojo con un martillo y una vez dentro lo movía para cortar las conexiones del lóbulo frontal del cerebro, o sea, la parte que nos da la personalidad y nos permite tomar decisiones. Una locura. Y aquí viene lo más increíble de todo. ¿Cuál creen que fue la base científica para hacerle esto a miles de personas? ¿Años de estudios? ¿Pruebas rigurosas? No. Todo se basó en una sola prueba, en un solo chimpancé. De ahí saltaron directamente a aplicarlo masivamente en humanos. Así, sin más. La dimensión de esta práctica es difícil de procesar. 50,000 personas fueron sometidas a una lobotomía solo en Estados Unidos en poco más de una década. 50,000 vidas cambiadas para siempre por un procedimiento que, como vimos, no tenía casi ningún sustento. Y bueno, después de ver todo esto, la pregunta es, ¿por qué es importante recordar estos horrores? Porque no se trata solo de ver el pasado, sino de entender nuestro presente. Había un contraste brutal y totalmente intencionado entre cómo se veían estos lugares por fuera y lo que pasaba adentro. Por fuera se veían edificios imponentes, con jardines preciosos, parecían lugares de retiro, de paz. Pero por dentro, la realidad era otra: hacinamiento, condiciones de cárcel y un ambiente de sufrimiento constante. Entonces, para la gente que estaba encerrada, ¿cuál era la única salida? Pues, fingir. Fingir que estaban curados. Tenían que aprender a esconder lo que sentían, a actuar normal para convencer a sus captores. La meta no era sanar, era sobrevivir y escapar. Y todo esto nos lleva a una pregunta bastante incómoda, ¿no? ¿De verdad hemos aprendido de este pasado o seguimos cometiendo errores parecidos en cómo tratamos a las personas más vulnerables hoy en día? Al final, todo se resume en esa famosa frase. Conocer estas historias, las de Elizabeth Packard, las de Nellie Bly y las de miles de personas que no tuvieron nombre, es importantísimo. Es quizá la única manera de asegurarnos de no volver a caer en los mismos abismos.